Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy para hablarles sobre una filosofía política de Hans Harper. Pero debo confesar que lo hago con cierta ansiedad porque temo que si no hago las cosas bien, podría ser retirado físicamente del Instituto Maísis. Primero, me gustaría contarles un poco sobre los antecedentes de Hans Harper porque creo que le dará una pista para entender de dónde viene y le ayudará a comprender el contexto de algunos de sus argumentos. Hans nació en Alemania Occidental, en Sajonia, en 1949 y asistió a la suya. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Basarland. Luego hizo su trabajo de posgrado en la Universidad Goethe, que se encuentra en Frankfurt. Ahora bien, fue considerada una de las universidades liberales o de izquierda de las diversas universidades alemanas. Y de hecho, su profesor principal con quien obtuvo su doctorado y luego también su doctorado superior se llamaba habilitación en alemán, era Jürgen Habermas, a quien imagino que muchos de ustedes habrán escuchado. Habermas fue un miembro destacado de la Escuela de Frankfurt, que era un grupo de marxistas con puntos de vista bastante originales sobre el marxismo. Estaban particularmente interesados en aplicar el marxismo a la cultura y produjeron una serie de estudios controvertidos e influyentes en esa área. Habermas, como digo, aunque un poco marxista disidente, era marxista. Y cuando Hans era su alumno, estaba en primero, aunque nunca fue marxista, era favorable a un socialismo democrático. Fue en la generación de estudiantes en 1968, que fue una famosa revuelta estudiantil en toda Europa Occidental. Así que él era uno de ese grupo. Pero después de haber mantenido esos puntos de vista por un tiempo, primero comenzó a leer a Friedrich Hayek y luego a Leon Mises y Murray Rothbard. Y después de eso cambió sus puntos de vista políticos, para consternación de Jürgen Habermas. Había sido uno de los estudiantes favoritos de Habermas, pero después de que cambió sus puntos de vista políticos, ya no eran cercanos porque, aunque Habermas ya no estaba a favor de una revolución marxista, siempre ha mantenido su odio por el libre mercado, por lo que no era muy probable que continuaran en una relación cercana. Hans vino a los Estados Unidos para estudiar con Murray Rothbard. Rothbard enseñaba entonces en el Politécnico de Brooklyn, y él, Hans, asistía a todas sus clases. Y luego, cuando a Rothbard le ofrecieron un puesto en la Universidad de Nevada, Las Vegas, Harper se unió a él y se convirtió en profesor de economía allí. Y durante varios años con los dos en ese departamento en Las Vegas.
Ese fue, debo decir, el centro líder en los Estados Unidos para el estudio de la economía austríaca de tipo rothbardiano. Y Hans continuó siendo profesor en la Universidad de UNLV durante varios años, pero desde que se jubiló y ahora vive en Turquía. Y en 2006 fundó la Sociedad de Propiedad y Libertad. Creía que la sociedad Mont Pelerin había hecho concesiones indebidas a la intervención del gobierno, que ya no era una organización genuinamente de libre mercado. Era un grupo demasiado comprometedor. Y una cosa sobre Hans, si lo conoces, habría adoptado para sí mismo la línea del personaje principal de la obra de Ibsen, Brand, The Devil is Compromise. Hans es el principal sucesor de Murray Rothbard en filosofía política y ha hecho importantes contribuciones en varias áreas. Y lo que me gustaría hacer esta tarde es discutir tres de estos. La ética de la argumentación, la crítica de la democracia y la teoría de la evolución social. Dependiendo de la hora, no lo hago. No estoy seguro de poder llegar a todos estos, pero lo intentaré. La que más me interesa es la ética de la argumentación, pero no dedicaré todo el tiempo a eso a menos que me deje llevar, lo que a veces sucede. Lo que se puede llevar se puede tomar en dos sentidos allí. Ahora, una idea que tiene Hans, que es bastante similar a la de Murray Rothbard, es que dice conflicto. Maisis también tiene esta opinión, que los conflictos entre las personas por los recursos surgen debido a la escasez. Debido a que los bienes económicos no son superabundantes, puede suceder que las personas quieran usar el mismo recurso. Entonces, para resolver estos conflictos, necesitamos reglas que asignen el control de cada recurso a una persona, para que no haya peleas al respecto, o para nuestras peleas, se pueden resolver de acuerdo con el acuerdo. Y toma la opinión adicional, que también proviene de Rothbard, de que todos los derechos son derechos de propiedad, de modo que si podemos resolver quién posee los diversos recursos, entonces resolvemos todas las cuestiones de derechos. Ahora, si ese es el caso, queremos obtener las reglas para resolver estos conflictos. ¿Cómo se nos ocurren las reglas? Y aquí, Hans desarrolló la ética de la argumentación a partir del trabajo de Jürgen Habermas, quien fue su maestro, y también de otro filósofo alemán muy influyente, Karl Otto Oppel. Debo decir que cuando hablamos de ética de la argumentación, esto no es algo que Hans inventó. Esta es una idea que tomó de Habermas y especialmente de Carlotta Oppel. Pero ¿cuál fue su aporte? Su aporte original fue llevar la ética de la argumentación en una dirección libertaria, en una dirección narcocapitalista. Y esto es algo que ni Habermas ni Oppel habrían aprobado.
Sí, de acuerdo con la ética de la argumentación, si estamos tratando de establecer cuáles son las reglas correctas, cuáles son las reglas que deberíamos tener para resolver disputas. Por lo tanto, debemos ser capaces de apoyar estas reglas a través del argumento. Si alguien dice, esta es la regla correcta, y alguien dice, no, no lo es, deberíamos poder dar razones de que esta regla que sugerimos es la correcta. Y un punto que Hans plantea a este respecto. Él dice, no puedes discutir que no puedes discutir. Y él al menos, bueno, si al menos fuera muy difícil argumentar que no puedes argumentar incluso si pudieras, lo cual, si tiene razón, no puedes. Pero eso, como explicaré en breve, creo que esto. Hay bastante plausibilidad en este punto de partida. El punto de partida es que si necesitamos respaldar lo que estamos diciendo con argumentos, deberíamos usar las condiciones. Deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones para tener una discusión racional con alguien? Y esas condiciones lo harían. Si podemos decir cuáles son, deberían decirnos cuáles son los derechos que tiene la gente. Ahora, a una crítica que a veces se plantea en este punto, creo que se basa en un malentendido, o al menos la gente no ha comprendido la estructura del argumento. Suponiendo que podamos mostrar esa discusión, para tener una discusión racional con alguien, necesitamos reconocer ciertas reglas de procedimiento durante la discusión. Algunas personas se han opuesto. ¿Por qué eso no muestra solo que las personas tienen estos derechos durante el proceso de discusión, pero no fuera de la discusión? Tan pronto como dejen de hablar, tal vez pierdan sus derechos. A veces podemos empujar. Algunas personas han llevado esta objeción aún más lejos diciendo, bueno, tal vez la discusión que se está discutiendo solo muestra que tienes derechos sobre tus cuerdas vocales o... No entraré en eso porque obviamente es una afirmación absurda. Quiero decir, cuando alguien es tan estúpido, no tiene sentido discutir con él. Incluso si no puedes argumentar que no puedes argumentar, al menos hay algunos casos en los que es posible que tengas que hacer una excepción. Entonces, lo que creo que la gente está perdiendo es que el argumento es... Dice, bueno, una vez que haya establecido cuáles son las condiciones para una discusión racional, existe la premisa adicional de que esas condiciones deberían ser las que se mantengan en general. Así que la vista es que con el fin de los derechos que las personas tienen en todas las circunstancias son los derechos que tenemos que postular para que las personas participen en una discusión racional. Así que un punto que espero que motive esta línea de pensamiento, tal vez lo haga plausible, lo haría. No puse esto en mi PowerPoint porque es algo en lo que he estado pensando recientemente. Que podemos apelar a una noción del gran filósofo H.P. Grice, quien escribió sobre lo que se llama implicaturas. Y estas no son implicaciones lógicas estrictas de algo, pero hay algo que se entiende desde el contexto.
Por ejemplo, supongamos que vas a McDonald's y pides una hamburguesa, y luego la persona saca una hamburguesa, pero está encerrada en cemento. Sería una implicación que cuando pides una hamburguesa, tienes en mente una hamburguesa que puedes comer. It would be an implicature that when you order a hamburger, you have in mind a hamburger that you can eat. Esto no calificaría. Otro ejemplo de una implicación sería suponer que estás dando un paseo y ves a alguien parado junto a su auto y la persona te dice, me acabo de quedar sin gasolina. Standing by his car, and the person says to you, I've just run out of gas. ¿Hay Is una there gasolinera a cerca de aquí? gasoline station near here? Y And si you dices, say, sí, hay una a la yes, vuelta de la cuadra, sería una implicación, aunque no está implícita de manera estrictamente lógica en lo que dijiste, que crees que la gasolinera de la esquina tiene gasolina a la venta. You believe the gas station around the corner has gasoline for sale. Supongamos que pensabas que estabas al tanto de que la estación se había quedado sin gasolina, así que no lo sería. No encajaría en el contexto de una conversación si la persona dice, ¿hay una estación de gasolina por aquí? Para responder, sí, lo hay, aunque lo que estaría diciendo sería cierto, porque en ese contexto, lo que se quería decir era una estación de gasolina donde hay gas disponible. Así que la aplicación aquí, creo, a las condiciones para la discusión es que si estamos involucrados en una discusión con alguien, la implicatura, la presuposición, es que estamos renunciando a la fuerza. The implicature, the presupposition is that we're renouncing force. Entonces, si te pregunto por tus razones o me preguntas por mis razones, estamos, aunque no está implícito lógicamente al preguntar por razones, donde tenemos la presuposición implícita de que no usaremos la fuerza. Y esto, creo, es una idea bastante plausible. Así que este es el punto de vista de la ética de la argumentación desarrollada por Habermas y Oppel. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene la innovación de Hans? Su innovación fue tomar, como digo, tomar la ética de la argumentación en una dirección narcocapitalista. Así que él dice en su respuesta a cuáles son las condiciones para el argumento es diferente de la de Habermas y Oppel. Dice que, para discutir, debes ser dueño de ti mismo. Y si niegas eso, eso implica lo que él llama una contradicción performativa. Esto, bueno, me alegra que lo llamara así porque eso me da la oportunidad de entrar en todo tipo de material interesante sobre cuál es la diferencia entre una contradicción performativa y una contradicción lógica directa. Estoy seguro de que todos estarán fascinados al enterarse de esto. Supongamos que digo que nunca en mi vida he hablado una oración en inglés. Haciendo esa declaración en inglés, mi declaración demostraría que la declaración es falsa. Así que eso sería un ejemplo de contradicción performativa. Lo eres. El solo hecho de que estés haciendo la declaración muestra su falsedad. No podría hacer la declaración que hizo a menos que su declaración fuera falsa.
Por ejemplo, otro ejemplo, supongamos que dije, ahora estoy completamente inconsciente. Si eso fuera cierto, no podría decir que estoy completamente inconsciente, por lo que hacer la declaración muestra que la declaración es falsa. Ahora, eso tiene que distinguirse de una contradicción lógica. Y debo decir para algunos de ustedes, aquellos de ustedes que planean tomar el examen final, si llegan a la etapa final. Esta es a veces una pregunta que hago a muchas personas que se han perdido esto. Así que si estás planeando llegar a la final, esto sería algo para tomar nota. Supongamos que digo 2. 2 más 2 es igual a 5. Eso es lógicamente contradictorio. Es cierto a priori que 2 más 2 es igual a 4. Pero decir que 2 más 2 es igual a 5 no lo hace. Decir que 2 más 2 es igual a 5 no demuestra que 2 más 2 sean iguales a 4. No es el caso de que yo pudiera decir que 2 más 2 es igual a 5 solo si 2 más 2 es igual a 4. Así que es un concepto muy diferente. Y de modo que he dado un ejemplo allí donde algo es lógicamente cierto a priori, 2 más 2 es igual a 4, pero negarlo no lo involucra en una contradicción performativa. Esto funciona al revés también. Podemos tener algo que es una contradicción performativa pero no lo es. No involucra a ninguno. No lo es. La negación de lo que he dicho no es cierta a priori. Entonces, suponiendo que diga que nunca he hablado una oración en inglés, eso es una reforma de contradicción. Pero la afirmación, nunca he hablado una oración en inglés, no es cierta a priori. Eso es algo que uno tendría que averiguar al ver qué idiomas conocía. ¿Sabía inglés? Eso no es algo que pudiéramos saber a priori con solo pensarlo. Así que hay dos conceptos muy diferentes. Así que para volver de esos reinos más bien arcanos de la epistemología a la filosofía política. Hans ha dicho, si dices que no eres dueño de ti mismo, esto es una contradicción performativa. Así que además de ser mostrando que uno necesita ser dueño de sí mismo para entablar una discusión, dice que también tenemos que poseer recursos para discutir. Debemos poder al menos tener un lugar para pararnos o sentarnos mientras discutimos. Por lo tanto, necesitamos tener una regla sobre cómo adquirimos recursos. Y el argumento de Hans allí, dijo, bueno, solo hay dos reglas posibles. Una es que el primer recurso de usuario lo adquiere, y la otra es que usted podría poseer recursos reclamándolos. Pero si pudieras poseer un recurso simplemente reclamándolo, dice, entonces podrías reclamar a otras personas, pero ya hemos establecido que cada persona se posee a sí misma. Entonces esa regla conduciría a una contradicción, y solo te quedas con la primera regla de usuario. Y recuerde, cuando hablamos de reglas, estas reglas son universales. Se aplican no solo a las personas que discuten, sino a todos en todo momento.
Ahora, quiero entrar en el tiempo restante para el segundo tema que quiero discutir, que es la crítica de Hans a la democracia. Muchas personas, aunque probablemente menos en esta sala que en la población en general, asumen que la democracia es algo bueno. Dirían que si alguien cuestiona la democracia, dirían, ¿no es mejor que las personas se gobiernen a sí mismas en lugar de estar sujetas a una dictadura? Y si no tenemos una dictadura, ¿no es mejor aceptar los resultados de una elección justa en lugar de que la gente se pelee entre ellos? ¿Cuál sería la alternativa a una democracia? Ahora, Hans rechaza estos argumentos a favor de la democracia. Lo hace en un libro que espero que muchos de ustedes lean si aún no lo han hecho, llamado Democracia, el Dios que falló. Ahora, el título de eso es bastante significativo, El Dios que fracasó, porque en 1949 había una colección muy influyente de 6 escritores que habían sido exmiembros o simpatizantes del Partido Comunista llamada simplemente El Dios que fracasó, y el Dios que fracasó fue el comunismo. Entonces, al usar ese título, Hans tiene la intención de sugerir que hay un paralelo entre la democracia y el comunismo en el sentido de que una idea que los intelectuales tomaron muy en serio en un momento dado no es realmente buena y es falaz. Su objeción fundamental a la democracia es que ignora los derechos. Si las personas tienen derechos de autopropiedad y propiedad a través de la adquisición por parte del primer usuario, realmente no hay espacio para disputas sobre cómo resolver conflictos. Las únicas disputas serían sobre quién tiene los derechos de propiedad en cuestión. Así que cualquiera que interfiera con sus derechos de propiedad es culpable de agresión, incluidos los votantes mayoritarios. Entonces, supongamos, digamos, que hubo una elección y la gente dijo que quería decir que no se podía tener. No podía establecer ciertos negocios en su propiedad que tenían leyes de zonificación, y debe obedecer estas leyes. Incluso si la gran mayoría de la gente votara por eso no aboliría su derecho de propiedad. Aún tendría derecho a hacer lo que quisiera con sus derechos de propiedad, siempre y cuando no violara los derechos de los demás. Hans también. Entonces Hans rechaza la democracia, y de una manera muy interesante, dice que el argumento antidemocrático puede usarse para apoyar el anarquismo. Y la forma en que argumenta a favor de eso es que dice que un derecho que se deriva de la propiedad propia es su derecho a la autodefensa. Es un derecho fundamental. Y esto no se puede ceder ni siquiera a un supuesto Estado mínimo que pretende limitarse a proteger los derechos. En opinión de Hans, si lo entiendes, si dijeras, bueno, vamos a tener un Estado mínimo, esto se limitará a la protección y la justicia, y salvará a un tipo favorecido por Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía. Hans dijo, bueno, no hay.
Una vez que el Estado tiene el control de todo el uso de la fuerza en una sociedad o nación en particular, entonces no hay punto de parada. No hay forma de limitarlo porque la gente le ha cedido el derecho a la autodefensa. Así que dice que está usando él. Él dice que incluso en un Estado democrático, todavía estás renunciando a tu derecho a la autodefensa, y esto se aplica a cualquier Estado, sin importar cuán limitado sea. Como verá, la visión de Jape de la democracia es diferente de la de Maísis. Según Maísis está a favor de la democracia política, pero dice que el libre mercado es mucho más democrático que la democracia política porque los consumidores siempre votan con sus votos en dólares. Siempre están decidiendo lo que se está produciendo. Así que Maísis realmente está dando un argumento de la democracia para apoyar el capitalismo, que él llama producción en masa para las masas. Y esto difiere mucho del enfoque basado en los derechos de Hans Jape. Un argumento que lo ha metido en algunas dificultades, controversia, es que dice que los políticos demócratas necesitan obtener el apoyo de la mayoría para ganar poder y permanecer en el cargo. Entonces, lo que cuenta para ellos es lo que hará que la gente los apoye ahora, incluso si, como sucede invariablemente, no pueden cumplir sus promesas, eso no les importa mientras puedan permanecer durante su mandato. Y dado que en una democracia, el tiempo que al menos el jefe ejecutivo está en el poder generalmente es limitado, no lo habrá. A los políticos no les importará a largo plazo. Pero Hans contrasta esto con las monarquías, que cree que tienden a adoptar una perspectiva a largo plazo. Y por monarquía, no se refiere a las monarquías de la forma en que algunos países como el Reino Unido, Noruega o Suecia, los Países Bajos las tienen hoy, donde el monarca es solo el jefe de Estado ceremonial, aunque a veces tienen una gran influencia. Hans tiene en mente una monarquía donde el monarca tiene poder real. Ahora, en el poco tiempo que queda, quiero decir un poco sobre las opiniones de Hans sobre la evolución social. Utiliza las dos partes de sus puntos de vista que he discutido hasta ahora, su teoría de los derechos y su crítica de la democracia, para desarrollar una teoría completa de cómo involucran las sociedades. Así que está participando en lo que llamamos historia conjetural. Es decir, está utilizando la teoría social para ofrecer una reconstrucción racional de la historia. Y el relato del origen del dinero de Karl Menger y Ludwig von Mises es un ejemplo de historia conjetural en la que dijeron que debido a ciertos hechos sobre cómo debe desarrollarse el dinero, tendría que hacerlo. Hechos sobre la naturaleza del dinero, tendría que desarrollarse de cierta manera. Así que Hans tiene una visión similar de la evolución social en general. Y una cosa en la cuenta de onda es diferente de muchas versiones de evolución social, que son muy tienden a ser muy optimistas. Dirán, bueno, comenzamos en un nivel muy bajo, pero luego gradualmente estamos mejorando y mejorando. Puede haber puntos que fueron
Los tiempos no han ido tan bien, pero la tendencia general es al alza. La gente que dice esto dice, bueno, la historia comienza con una guerra de todos contra todos, algo así como un estado de naturaleza jobbesiano. Pero luego el gobierno absoluto puso fin a esto, y finalmente esto fue reemplazado por la democracia. Entonces, aunque Hans reconoce fácilmente e incluso insiste en el despegue económico después de la revolución industrial, su visión de la evolución social es hacia abajo, no hacia arriba. Las cosas han empeorado. Entonces, en ese sentido, era como el famoso y sombrío decano de St. Paul, William Ralph Ng, quien dio una famosa conferencia sobre el progreso. Salió en su contra. Hans es de esa escuela. Hans niega que la historia haya comenzado como una guerra de todos contra todos. Dice que esto es una falsedad defendida por intelectuales proestatales. En cambio, las personas aceptaron naturalmente la autopropiedad y las primeras cuentas apropiadas de derechos. Así que estas no son teorías inventadas, pero cree que son una forma natural que la gente tendría de ver las disputas. Al resolver disputas basadas en estos principios, la gente tendería a gravitar hacia líderes naturales o aristócratas, y el feudalismo se desarrolló a partir de eso. Luego, con el tiempo, un aristócrata tendería a volverse más fuerte que otros y convertirse en el rey, pero su poder estaba estrictamente limitado por los otros nobles. Ahora, estoy seguro de que le gustaría escuchar el resto de esto, cómo esto continúa en democracia y lo terrible que es. Pero afortunadamente, no lo haces. Al menos, desafortunadamente, para aquellos de ustedes que quieran escuchar el resto, necesito detener la conferencia aquí porque vamos a tener un descanso de 5 minutos ahora para que la gente pueda obtener. Pueden prepararse para el panel de profesores. Así que concluiré mi conferencia en este punto. Muchísimas gracias.